Y si te dijera que hay algo en tu casa, ahora mismo, que está bloqueando tus oraciones, robando tu paz y abriendo puertas al enemigo, y ni siquiera lo sabes, ¿cuántas veces clamaste a Dios esperando respuesta y lo único que encontraste fue silencio, conflicto o enfermedad? No es casualidad. La Biblia nos advierte claramente en Deuteronomio 7:26. No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Amado, hay costumbres que parecen inocentes, tradiciones que heredamos sin cuestionar, hábitos que nos enseñaron desde niños, pero que están contaminando espiritualmente tu hogar y atrayendo maldiciones silenciosas que te alejan de la bendición de Dios. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos. Hoy es el día de romper con esas cadenas ocultas, de limpiar tu casa, de restaurar el altar de adoración en tu familia. Déjanos tu comentario si esto resuena en tu corazón y compártelo con alguien que necesita esta verdad urgente. ¿Estás listo para descubrir las costumbres que están trayendo oscuridad a tu hogar? Entonces, abre tu espíritu y escuchemos juntos la voz de Dios. Hay batallas espirituales que no comienzan con un ataque violento del enemigo, sino con una simple decisión diaria que repetimos sin pensar. El peligro de muchas maldiciones en los hogares no está en lo evidente, sino en lo oculto. Lo que parece inofensivo a los ojos del mundo puede ser profundamente ofensivo ante los ojos de Dios. Y cuando abrimos espacio para lo que Él llama abominación, no solo invitamos el desorden, sino que también provocamos el silencio de los cielos. Muchas familias oran con fervor, asisten a la iglesia con disciplina, sirven con esmero, pero dentro de sus casas hay grietas espirituales invisibles que se han convertido en portales de ruina, conflictos, enfermedades y estancamiento. ¿Cómo es posible que alguien que busca a Dios no vea respuesta? ¿Cómo explicar que oraciones que deberían traer consuelo en realidad parecen no pasar del techo? La respuesta está en la palabra y comienza en el hogar. Dios es santo, absolutamente santo, y su presencia no cohabita con lo impuro. No se trata de legalismo ni de extremismo religioso. Se trata de una verdad espiritual profunda. Cuando toleramos lo que Él aborrece, cuando llamamos normal lo que Él llama maldición, nos alejamos de su cobertura y abrimos una grieta por donde el enemigo entra sin resistencia. El pueblo de Israel fue advertido incontables veces sobre esto. Dios les dijo con claridad en Deuteronomio 7:26, «No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella». Eso significa que todo objeto, práctica o costumbre que Él rechaza, si es llevado al interior del hogar, convierte la casa en anatema, es decir, maldita, separada de la bendición divina. Lo más grave es que muchas veces estas costumbres no parecen pecaminosas a los ojos naturales. Al contrario, se disfrazan de cultura, tradición, entretenimiento o sentido común. Pero en el ámbito espiritual, cada acción y cada elección tiene un peso, y el enemigo sabe disfrazarse de ángel de luz, como advierte 2 Corintios 11:14, para que bajemos la guardia y aceptemos lo inaceptable. En cada generación, Satanás adapta sus estrategias. Lo que antes era idolatría abierta, hoy se disfraza de decoración. Lo que antes era brujería evidente, hoy se oculta en prácticas de energía, buena vibra o espiritualidad universal. Pero el principio sigue siendo el mismo. Todo lo que reemplaza la centralidad de Cristo, todo lo que roba la gloria que solo pertenece a Dios, todo lo que introduce contaminación espiritual en tu hogar, es maldición y debe ser eliminado, sin demora. La primera señal de que algo está espiritualmente errado en casa no siempre es un ataque demoníaco espectacular. A veces es simplemente el enfriamiento del ambiente. Es una incomodidad que no sabes explicar. Es una distancia entre
los miembros de la familia que crece sin razón. Es una tensión espiritual, un cansancio constante, discusiones sin motivo, niños inquietos, falta de sueño, pérdidas económicas sin lógica y una sensación de que algo está fuera de lugar. Y muchas veces, en vez de discernir espiritualmente, las personas racionalizan, dicen, esto es normal, toda familia tiene problemas, es el estrés, son las estaciones del año, es la economía. Pero cuando tu espíritu está alineado con Dios, sabes reconocer cuando hay algo más profundo sucediendo. El Espíritu Santo te incomoda. Él no grita, pero susurra. No empuja, pero alerta. No impone, pero redarguye. Y si prestas atención, Él te mostrará dónde está la grieta. Una grieta espiritual puede empezar por una costumbre que heredaste de tus padres. Algo que siempre se hizo así, y por eso nunca lo cuestionaste. Pero hoy, el Señor está trayendo luz sobre lo oculto, porque Él no quiere que sigas repitiendo ciclos de dolor. Él no quiere que tus hijos vivan lo mismo que tú viviste. Él quiere restaurar tu hogar desde las raíces, desde los fundamentos. Y para eso es necesario hacer una limpieza espiritual. No una limpieza superficial, sino una revisión profunda de lo que hemos permitido, tolerado y practicado dentro de nuestras casas. ¿Qué tipo de música se escucha en tu hogar? ¿Qué imágenes adornan tus paredes? ¿Qué objetos están guardados en tus cajones? ¿Qué palabras se repiten en tu boca cada día? ¿Qué tipo de entretenimiento consumes? ¿Qué relaciones has dejado entrar sin medir su impacto espiritual? No todo lo que es popular es puro. No todo lo que la sociedad aprueba, el cielo lo bendice. Y no todo lo que parece pequeño es inofensivo. Un solo objeto impuro puede ser suficiente para entristecer al Espíritu Santo y alejar su presencia. Una sola práctica contraria a la palabra puede abrir puertas al caos espiritual. El enemigo no necesita tu permiso explícito para entrar, solo necesita que bajes la guardia, que justifiques lo injustificable, que toleres lo intolerable, que mantengas lo que Dios te pidió que destruyeras. Así como Acán, en Josué capítulo 7, escondió entre sus cosas lo que Dios había prohibido y toda la nación fue afectada. Así también sucede con nosotros cuando ocultamos costumbres malditas debajo de nuestra fe aparente. Querido hermano, si has sentido que tu hogar está estancado, si has notado una opresión inexplicable, si tus oraciones parecen no tener fuerza, no ignores esta verdad. No es una coincidencia, no es una exageración, es una advertencia divina. Dios no quiere asustarte, quiere despertarte, porque Él ama tu casa. Él quiere habitar en medio de ella, pero no puede hacerlo donde hay sombra, donde hay mezcla, donde hay cosas que ofenden su santidad. Hoy es el día de comenzar a ver con ojos espirituales, de pedir al Espíritu Santo que revele lo que tú no has visto, de hacer como el salmista en el Salmo 139, 23, 24, y decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Porque cuando la luz de Dios entra, toda maldición se rompe, y lo que parecía imposible de restaurar, comienza a ser reconstruido por la gracia y el poder del Altísimo. Cuando comprendemos que lo espiritual afecta lo visible, que lo que está oculto en lo invisible determina lo que vivimos en lo cotidiano, todo cambia. Ya no miramos nuestras costumbres con ligereza. Ya no justificamos nuestras decisiones por comodidad o tradición. Comenzamos a examinar cada cosa a la luz de la palabra de Dios, porque entendemos que hay consecuencias eternas cuando decidimos vivir según nuestros propios criterios y no según los de aquel que nos llamó a la santidad. Es en este contexto que debemos comprender el principio que el enemigo ha utilizado desde el Edén, la normalización del pecado. Satanás no necesita destruirte de inmediato. Su estrategia más eficaz es acostumbrarte al error, es susurrarte que no es para tanto, que no exageres,
que todo el mundo lo hace. Y así, lentamente, lo que antes era impensable se vuelve habitual. Lo que antes te incomodaba, ahora te entretiene. Lo que antes rechazabas con firmeza, ahora toleras por costumbre. Y cuando eso sucede, el corazón comienza a endurecerse y la casa comienza a contaminarse. El enemigo busca acceso, y uno de los accesos más usados por él es el poder de la costumbre. Las costumbres son acciones repetidas, aceptadas, asumidas como parte de nuestra identidad. Pero no todas las costumbres son benditas, no todas vienen de Dios. Y muchas de ellas, aunque aparentemente inofensivas, son raíces de maldición que contaminan todo lo que tocan. Lo que comienza como una pequeña práctica sin importancia puede convertirse en una fortaleza espiritual que impide el avance, que bloquea la bendición, que cierra las puertas del favor de Dios. Es por eso que la Biblia insiste tanto en la renovación del entendimiento. Romanos 12:2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este versículo no es solo un llamado a pensar diferente, es un clamor del cielo para que dejemos de vivir como el mundo vive, para que rompamos con todo hábito que se opone a la voluntad perfecta de nuestro Señor. Y cuando hablamos de costumbres que traen maldición, no hablamos necesariamente de prácticas escandalosas. Muchas veces son rutinas heredadas, actitudes repetidas, palabras frecuentes, relaciones mantenidas por años, cosas que nadie cuestiona, pero que están secando la raíz espiritual del hogar. Una de las formas más sutiles en que estas costumbres se establecen es a través de lo que permitimos entrar constantemente a nuestros sentidos, lo que ves, lo que escuchas, lo que permites que tus hijos consuman, lo que repites sin pensar. Todo eso alimenta tu atmósfera espiritual. El espíritu humano se nutre con lo que recibe, así como el cuerpo, y si día tras día te alimentas con lo impuro, con lo vacío, con lo banal, inevitablemente comenzarás a reflejar eso en tus palabras, en tus decisiones y en la atmósfera de tu hogar. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida? Dios les dio una orden clara: no adopten las costumbres de las naciones que habitan allí, no imiten sus prácticas, no se unan con ellos en matrimonio, no participen de sus rituales. ¿Por qué? Porque Dios sabía que, una vez que el pueblo comenzara a tolerar las costumbres de las naciones paganas, terminarían adorando a sus ídolos, sacrificando a sus hijos y desviando su corazón del Dios vivo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una y otra vez, el Antiguo Testamento nos muestra el patrón. Costumbres heredadas de culturas extranjeras llevaban al pueblo de Dios a la idolatría. Y la idolatría traía ruina, destrucción y maldición. El enemigo no cambió su estrategia. Él sabe que si logra infiltrar una costumbre impura en tu casa, tarde o temprano esa costumbre afectará tu comunión con Dios, enfriará tu fe y contaminará a tu familia. Por eso debemos orar con los ojos abiertos. No basta con cerrar los ojos para orar si estamos cerrando el corazón al discernimiento. Hay cosas que no deberíamos aceptar, palabras que no deberíamos repetir, hábitos que no deberíamos mantener. El cristiano que quiere vivir en libertad no puede caminar con las cadenas de las costumbres malditas arrastrando por su casa. Muchos hogares han sido marcados por una atmósfera de tristeza constante, de enfermedades repetidas, de divisiones familiares, de ruina financiera, de insatisfacción permanente, y no entienden por qué. Han intentado de todo, han cambiado de trabajo, han mudado de ciudad, han buscado ayuda profesional, pero la raíz no está en lo visible, está en lo espiritual. Y mientras no se rompa esa costumbre que Dios ha señalado como maldita, todo esfuerzo humano será como construir sobre arena. El profeta Jeremías fue enviado a un pueblo que había aprendido a convivir con el pecado. Ya no lloraban, ya no se arrepentían,
ya no sentían. Y Dios les habló con dureza en Jeremías 6:15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando dejamos de tener sensibilidad espiritual, cuando ya no discernimos lo bueno de lo malo, cuando llamamos normal a lo que Dios llama abominable, el juicio se aproxima. Pero el amor de Dios no busca condenar sino restaurar. Y es por eso que este mensaje llega a ti hoy. No para que vivas con miedo, sino para que vivas en libertad. No para acusarte, sino para despertarte. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay aliento, hay oportunidad. Y si hoy decides abrir tus ojos y romper con esas costumbres, el poder de Dios descenderá sobre tu hogar con restauración, con limpieza, con paz. Dios está buscando hogares donde habitar, no casas lujosas, no familias perfectas, sino corazones dispuestos a rendirse, a examinarse, a decir: Señor, si hay algo en mí o en mi casa que te entristece, muéstramelo. Quiero vivir bajo tu bendición. No quiero tolerar ni un día más lo que tú llamas maldición. Y cuando haces esa oración con sinceridad, cuando estás dispuesto a cambiar aunque duela, cuando te comprometes a romper hábitos que llevan años contigo, entonces comienzas a ver milagros. Porque la limpieza espiritual trae cielos abiertos. Porque la obediencia rompe cadenas invisibles. Porque la luz de Cristo disipa toda tiniebla, y donde hay luz no puede habitar la oscuridad. Este es el llamado de hoy. Examina tus costumbres, no las que el mundo aprueba, no las que tu familia siempre practicó. Examina las que Dios aprueba, porque solo lo que viene de Él puede traer vida, paz y bendición eterna. Hay una costumbre que muchos practican diariamente, sin saber que con ella están sembrando ruina en su casa. La costumbre de maldecir con las palabras. Sí, amado, las palabras que pronuncias en tu hogar tienen peso espiritual. No son simplemente sonidos al aire, no son expresiones pasajeras. Cada palabra tiene poder. Y cuando la atmósfera de una casa está llena de gritos, críticas, quejas, insultos o condenaciones constantes, no se trata solo de un mal hábito de comunicación, se trata de un canal abierto para la maldición. La palabra de Dios no nos deja ignorantes sobre esto. Proverbios 18:21 declara con claridad: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y esto no es solo poesía espiritual, es una ley divina. Tu lengua puede levantar tu hogar, o puede destruirlo desde las raíces. Muchos hogares viven bajo la sombra de la ruina no porque les falte dinero, salud o capacidad, sino porque la atmósfera que se ha creado con las palabras es tóxica, pesada, destructiva. Palabras como: tú nunca sirves para nada, todo nos sale mal, siempre estamos enfermos, en esta casa nada funciona, mis hijos no tienen remedio, yo nací para sufrir. Todas esas frases repetidas día tras día se convierten en decretos espirituales que el enemigo utiliza para aferrarse a la atmósfera familiar. Lo que debería ser un lugar de refugio se convierte en un campo de guerra donde el dolor se recicla y la fe se ahoga bajo la carga del desánimo. Y no se trata solamente de lo que decimos a otros, se trata también de lo que decimos sobre nosotros mismos, sobre nuestro futuro, sobre nuestras expectativas. Muchas veces, sin darnos cuenta, somos nuestros propios profetas de destrucción. Y todo comienza con la lengua. El apóstol Santiago escribió con profunda sabiduría: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Santiago 3, 9, 10. Dios no diseñó tu boca para sembrar maldición. Él la creó para alabar, para declarar su palabra, para edificar, para consolar, para instruir. Pero cuando permitimos que la crítica, la murmuración, la ira, la queja y el desprecio llenen nuestras palabras,
estamos anulando el propósito santo de nuestra voz. Y lo que es peor, estamos generando una atmósfera en el hogar que desagrada al Espíritu Santo y que da lugar al enemigo. El hogar cristiano debe ser un lugar donde la palabra de Dios se respire en el aire. No se trata de vivir repitiendo versículos mecánicamente. Se trata de hablar con fe, con esperanza, con amor, con autoridad espiritual. Se trata de declarar vida, aun cuando las circunstancias parezcan grises. Se trata de bendecir, incluso cuando todo nos tiente a maldecir, porque una casa que se alimenta de bendición será una casa donde Dios habita. Recordemos el ejemplo de Job. En medio de la prueba más dura de su vida, cuando lo había perdido todo, su esposa, influenciada por el dolor, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Pero Job no cedió. Él respondió: «¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos?» Job 2:10. En medio del dolor, él eligió no usar su lengua para pecar, y por esa decisión, Dios lo restauró y lo bendijo más que antes. También podemos mirar el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Aunque Dios les había prometido la tierra, ellos murmuraron contra él, hablaron con desprecio, se quejaron una y otra vez, y por eso no entraron en la tierra prometida. Números 14:28 recoge las palabras de Dios. Diles: «Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros». Lo que salió de su boca fue exactamente lo que recibieron. Murieron en el desierto, no por falta de promesa, sino por exceso de murmuración. Querido hermano, ¿qué estás declarando cada día sobre tu hogar? ¿Qué escuchan tus hijos salir de tu boca? ¿Qué palabras resuenan en las paredes de tu casa? ¿Son palabras de edificación o de destrucción? ¿Son palabras de fe o de desesperanza? ¿Son palabras de bendición o de juicio? Dios te ha dado el poder de cambiar la atmósfera de tu hogar comenzando por tu lengua. No necesitas dinero para hacerlo. No necesitas estudios teológicos. Solo necesitas tomar la decisión de cerrar tus labios a la maldición y abrirlos a la adoración, al perdón, a la fe, a la profecía bíblica sobre tu vida y tu familia. Comienza hoy. Aun si has hablado mal durante años, aun si has dañado con tus palabras, hay poder en el arrepentimiento. Hay restauración cuando confiesas y renuncias. Proverbios 16:24 dice: «Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos». Tus palabras pueden convertirse en sanidad para tu familia. Puedes levantar a tu cónyuge, animar a tus hijos, declarar el favor de Dios sobre tu casa, incluso en medio del caos. Y no solo eso, cuando comienzas a declarar la palabra de Dios en tu hogar, los cielos se abren. El enemigo no resiste un ambiente lleno de adoración, de gratitud, de fe. Los demonios huyen cuando la atmósfera es marcada por voces que exaltan al Altísimo. Porque donde hay alabanza, hay presencia. Y donde está la presencia de Dios, no puede habitar la maldición. Por eso, hoy el Espíritu Santo te invita a mirar hacia adentro. No solo hacia tus circunstancias, sino hacia tus palabras. ¿Has maldecido sin saberlo? ¿Has sido instrumento del enemigo con tus críticas y quejas? ¿Has sembrado amargura en los corazones de los que amas? Si es así, no te condenes, pero tampoco lo ignores. Hoy es el día de volver al diseño original. Hoy es el día de redimir tu lengua para los propósitos de Dios. Porque cuando en una casa las palabras se limpian, el ambiente se transforma. Y donde antes había oscuridad, comienza a brillar la luz. Donde antes había división, llega la unidad. Donde antes había escasez, comienza la provisión. Y todo empieza con una decisión: hablar vida en lugar de muerte. Una de las costumbres más peligrosas que habita en muchos hogares cristianos y que ha sido normalizada por generaciones es la presencia de objetos impuros o elementos consagrados a las tinieblas dentro de la casa. No se trata de supersticiones ni de misticismo.
Se trata de realidades espirituales que la Biblia no oculta. Lo que tú permites que entre en tu hogar, también puede entrar en tu vida. Y si lo que has dejado pasar tiene una raíz maldita, todo lo que está bajo tu techo será afectado. Vivimos en una época donde la tolerancia ha sido exaltada como una virtud absoluta, y por esa razón, muchos cristianos han bajado la guardia espiritual. Lo que antes identificaban como idolatría, ahora lo ven como decoración. Lo que antes sabían que era ocultismo, ahora lo llaman arte, cultura o souvenir. Y en nombre del respeto o del sentimentalismo, han permitido que símbolos, imágenes, objetos ritualísticos, amuletos y regalos malditos entren en su casa, sin discernir lo que están cargando espiritualmente. La Biblia no guarda silencio sobre este tema. En el libro de los Hechos, capítulo 19, se nos cuenta cómo muchos de los nuevos creyentes en Éfeso, al recibir la verdad del Evangelio, llevaron todos sus libros de magia, amuletos y objetos de hechicería y los quemaron públicamente en señal de arrepentimiento y purificación. El texto dice que el valor de todo lo quemado era altísimo, pero no les importó. Lo que les importaba era que su casa estuviera limpia, que su vida fuera libre, que su relación con Dios no tuviera ninguna barrera. ¿Y tú? ¿Qué tienes guardado en tu casa que el Espíritu Santo no aprueba? ¿Qué objetos han sido heredados de generaciones anteriores, pero que están ligados a prácticas paganas o a cultos espirituales contrarios al Señor? ¿Qué imágenes están colgadas en las paredes que representan entidades que no son del reino de Dios? ¿Qué adornos, estatuillas, talismanes o regalos tienes en tus estanterías que fueron traídos de otros países, otras culturas y que están cargados de intenciones espirituales ajenas al Evangelio? No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con discernimiento, porque el enemigo opera en las tinieblas. Él se esconde detrás de la ignorancia, detrás del sentimentalismo, detrás de la estética. Pero la palabra dice claramente en Deuteronomio 7:26, no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Esa palabra, anatema, significa algo maldito, separado de la bendición de Dios. Y cuando tú toleras un anatema dentro de tu casa, te estás separando del favor divino. No importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto sirvas en la iglesia. Si hay objetos impuros en tu casa, hay puertas abiertas al enemigo. Y mientras esas puertas no se cierren, habrá opresión, habrá confusión, habrá ciclos de estancamiento que se repetirán una y otra vez. Muchas veces las personas preguntan, ¿por qué siento que algo me observa en mi cuarto? ¿Por qué mis hijos no duermen bien? ¿Por qué siempre hay una carga en el ambiente de mi casa, una tristeza inexplicable? Y en muchos casos, la respuesta no está en lo emocional ni en lo psicológico, está en lo espiritual. Algo fue introducido en ese lugar que no pertenece al reino de Dios, y mientras siga allí, seguirá contaminando la atmósfera. No olvidemos lo que ocurrió con Acán en el libro de Josué, capítulo 7. Dios había dado la orden de no tomar ningún objeto de Jericó, porque todo lo de esa ciudad estaba consagrado para destrucción. Pero Acán desobedeció. Tomó un manto, babilónico, plata y oro, y lo escondió en su tienda. Nadie lo vio. Pero espiritualmente, todo el campamento fue afectado. Israel perdió la siguiente batalla. Hombres murieron. Josué no entendía qué había pasado, hasta que Dios le reveló que había anatema en medio del pueblo. Y no hubo restauración hasta que se removió lo oculto. Lo que toleras en lo secreto puede traer ruina a lo visible. Lo que escondes con justificación puede costarte más de lo que imaginas. El enemigo trabaja con legalidad. Si él tiene un punto de apoyo en tu casa, ya sea un objeto, una práctica, una costumbre heredada, usará eso como base para atacar, para oprimir, para impedir el mover del espíritu. Es tiempo de hacer limpieza espiritual.
no solo de limpiar el polvo de los muebles, sino de limpiar el ambiente del alma. Camina por tu casa. Pídele al Espíritu Santo que te muestre lo que debe salir. No te apegues a lo que tiene historia si esa historia no está alineada con Cristo. No conserves lo que entristece al Espíritu por el temor a lo que dirán los demás. Tu comunión con Dios vale más que cualquier objeto decorativo. Tu paz espiritual vale más que cualquier tradición familiar. Muchos han visto transformaciones milagrosas en sus hogares después de hacer una limpieza espiritual guiada por el Espíritu. Han testificado cómo el ambiente cambió, cómo los conflictos cesaron, cómo el descanso volvió, cómo la alegría fue restaurada. Porque cuando la oscuridad se va, la luz entra. Y cuando el templo se purifica, la gloria de Dios desciende. Tú y yo somos responsables de lo que permitimos en nuestro espacio. No podemos controlar lo que sucede en el mundo, pero sí podemos decidir qué entra en nuestra casa. Y si queremos que el Señor habite con nosotros, debemos hacer de nuestro hogar un lugar que lo honre, que lo adore, que lo espere con reverencia. El hogar cristiano no es un museo de cosas bonitas, ni un depósito de reliquias sin significado. Es un altar, y en el altar solo debe haber lo que glorifica al Cordero. Todo lo demás, aunque parezca inofensivo, debe ser removido, porque el fuego de Dios no desciende donde hay mezcla, y donde no hay fuego, hay frialdad. Y donde hay frialdad, el enemigo siembra con facilidad. Hoy el Señor te extiende la oportunidad de restaurar tu casa, no con miedo, sino con fe, no con culpa, sino con convicción, porque todo lo que se expone a la luz pierde su poder, y todo lo que se renuncia por amor a Dios, Él lo reemplaza con algo mucho mayor, su presencia, su paz, su protección. Otra de las costumbres que han abierto puertas silenciosas a la maldición dentro de muchos hogares es el tipo de entretenimiento que se consume diariamente. Y lo más preocupante no es solo lo que los adultos permiten, sino lo que los niños absorben en silencio, sin que nadie lo corrija. Lo que entra por los ojos y por los oídos moldea el corazón. Y si no vigilamos con discernimiento lo que vemos y escuchamos dentro del hogar, estaremos permitiendo que el enemigo plante semillas que más temprano que tarde germinarán en forma de rebeldía, incredulidad, ansiedad, violencia, inmoralidad o frialdad espiritual. Vivimos en una generación sobreestimulada, donde las pantallas se han convertido en altares que rigen el ánimo, la mente y el comportamiento de millones. Y el hogar cristiano no está exento de esta realidad. Por eso es necesario levantar una voz profética en medio del ruido del mundo y declarar: no todo lo que entretiene edifica, y no todo lo que divierte glorifica a Dios. La Biblia dice en mimos en textos el Salmo 101:3: no pondré delante de mis ojos cosa indigna, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Este no es un texto para los fanáticos, es una oración de alguien que entendió que lo que entra por los ojos se queda en el alma. David sabía que una imagen no controlada, una visión equivocada, un contenido impuro, podía sembrar deseos incontrolables y contaminar su relación con Dios. Y esa verdad se ha intensificado en nuestros días. Las plataformas están llenas de contenido que normaliza el pecado, glorifica la brujería, erotiza lo prohibido, celebra el odio, promueve la rebeldía contra toda autoridad espiritual y ridiculiza la santidad. Muchos hogares cristianos tienen encendidos sus televisores, computadoras y celulares con contenidos que harían temblar a generaciones anteriores, pero hoy se consumen como si fueran inofensivos. Hay series y películas enteras dedicadas a exaltar la oscuridad. Brujas, demonios, posesiones, ocultismo, prácticas espiritistas, rituales paganos. Hay canciones que son cánticos disfrazados, donde las letras abren portales a realidades espirituales densas. Hay videojuegos diseñados para entretener con violencia extrema, sexualidad distorsionada
invocaciones oscuras y destrucción como forma de victoria. Y todo esto entra a nuestros hogares sin pedir permiso, porque muchas veces hemos bajado la guardia con la excusa de solo es entretenimiento. Pero el diablo no entretiene. Él entrena. Él adoctrina. Él forma a través del contenido. Y si no tomamos autoridad sobre lo que dejamos entrar en nuestra casa, estaremos criando generaciones insensibles a lo sagrado, adictas a lo impuro y vacías de discernimiento espiritual. El apóstol Pablo escribió con poder en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el filtro que debe tener el creyente, no solo en lo que piensa, sino también en lo que consume, porque lo que consumes, consumes tú. Lo que ves repetidamente moldea tu carácter. Lo que escuchas constantemente forma tus valores. Muchos padres claman por sus hijos, pero han dejado que sus habitaciones se conviertan en portales de contaminación. Claman por restauración, pero mientras oran, los hijos están siendo alimentados por horas de contenido opuesto a Dios. ¿Cómo puede florecer un hogar espiritual cuando el agua que lo riega está contaminada? ¿Cómo puede reinar la paz cuando se exalta constantemente la violencia, la lujuria, la desobediencia, la brujería? Hermanos, esto no es extremismo, es discernimiento. El enemigo ha refinado sus estrategias. Ya no necesita esconderse. Ahora se disfraza de música popular, de serie de moda, de videojuego premiado, de influencer viral. Pero su intención es la misma de siempre: matar, robar y destruir. Y si no protegemos con firmeza las puertas de nuestra casa, seremos responsables del terreno que le cedamos. Jesús enseñó en Mateo 6:22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto significa que lo que ves afecta lo que eres. Y si lo que ves es tiniebla, incluso tu percepción de lo correcto puede quedar distorsionada. ¿Cuántos hoy celebran lo que Dios abomina? Se ríen de lo que causa dolor al Espíritu Santo, se entretienen con lo que costó la sangre del Cordero, y luego se preguntan por qué no sienten la presencia de Dios, por qué sus oraciones no tienen fuego, por qué la atmósfera de su casa está fría. Es momento de tomar decisiones radicales. Sí, radicales. Porque la fe verdadera no es tibia. La fe verdadera rompe con lo que ofende a Dios. La fe verdadera purifica el altar. Y el altar de hoy es la pantalla que miras, los audífonos que usas, las palabras que repites sin pensar. Si quieres que tu hogar sea un lugar de bendición, comienza por consagrar tus ojos y tus oídos. Limpia tu entretenimiento. Renuncia a lo que entretiene, pero destruye. Elige lo que edifica, lo que da vida, lo que provoca adoración. No se trata de vivir encerrado en una burbuja, sino de vivir alineado con el reino. No se trata de rechazar todo lo moderno, sino de discernir lo que glorifica al Creador. Hay contenido que inspira, que levanta, que honra a Dios. Llena tu casa de alabanzas, de predicaciones, de historias que reflejen fe, de música que proclame la verdad. Haz que tus hijos se enamoren de lo puro. Enséñales que no todo lo popular es bueno. Entrénalos para ser diferentes, para nadar contra la corriente, para vivir como luz en medio de tanta oscuridad. Porque donde se exalta a Cristo, el enemigo no puede permanecer. Y cuando una familia decide honrar a Dios con sus ojos, con sus oídos y con su corazón, esa casa se convierte en un altar vivo donde la presencia de Dios se manifiesta con poder. Así como Josué declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová, también tú puedes decidir hoy: yo y mi casa glorificaremos a Dios en todo lo que vemos, escuchamos
y hablamos. Y esa decisión romperá cadenas, cambiará atmósferas y traerá bendición que alcanzará generaciones. Entre las costumbres que traen maldición al hogar, hay una que suele pasar desapercibida por muchos cristianos sinceros: las relaciones contaminantes que toleramos dentro de nuestras casas. Me refiero a personas que, por más cercanas que sean, se han convertido en canales constantes de negatividad espiritual, incredulidad, burla hacia la fe o incluso vehículos de opresión emocional. Y aunque no queramos admitirlo, mantener esas puertas abiertas, sin límites ni discernimiento, puede traer un peso espiritual que interrumpe la paz, la oración y el avance de todo el hogar. La Escritura nos lo advierte con firmeza en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No es un consejo liviano, es una advertencia directa. Las relaciones que sostenemos, que toleramos y que alimentamos, especialmente dentro del entorno familiar, tienen poder para construir o para destruir espiritualmente. Hay hogares donde se ora con fervor, se lee la Biblia, se busca a Dios con sinceridad, pero constantemente hay un visitante, un amigo, un familiar, una pareja o incluso un cónyuge que menosprecia la fe, se burla del Evangelio, introduce conversaciones cargadas de amargura, chismes, sensualidad o incredulidad. Y muchos, por no querer conflictos o por tener lazos emocionales profundos, permiten que esa influencia permanezca. Lo que no entienden es que lo que tú toleras te moldea y lo que no corriges se arraiga. Jesús mismo, siendo el príncipe de paz, no fue tolerante con lo que contaminaba el ambiente espiritual. Cuando Pedro, uno de sus discípulos más amados, intentó persuadirlo de evitar la cruz, él no dudó en decir: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. ¿Por qué fue tan firme? Porque entendía que incluso una voz cercana, si no está alineada con el propósito del Padre, puede desviarte del camino. En tu hogar puede haber personas que amas profundamente, pero que han sido instrumentos de bloqueo espiritual. Gente que constantemente introduce semillas de duda, que alimenta el miedo, que promueve decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. No se trata de odiarlas, se trata de discernir su influencia, porque lo que toleras por afecto puede terminar robando tu destino. Hay una diferencia entre amar a las personas y darles autoridad espiritual sobre tu atmósfera. Recordemos el caso de Abraham y Lot. Ambos eran hombres bendecidos, pero cuando sus criados comenzaron a pelear, Abraham discernió que había llegado el momento de separarse. No lo hizo con odio, no lo hizo con juicio, lo hizo con sabiduría espiritual. Y tan pronto como Lot se fue, Dios le habló a Abraham y le mostró la tierra que le daría. Génesis 13:14. La separación correcta trajo claridad, visión y dirección. ¿Y tú? ¿Qué palabra de Dios estás dejando de escuchar por tener a tu lado una voz que no viene de Él? Muchos hogares están detenidos porque no se atreven a poner límites espirituales a quienes traen contaminación. Se dice: pero es mi madre, es mi mejor amigo de la infancia, es mi esposo y no cree en Dios, es mi hija rebelde, no quiero rechazarla. Y no se trata de cortar vínculos afectivos, se trata de poner límites espirituales. El amor no significa permitirlo todo, significa proteger la atmósfera donde Dios habita. Porque si el hogar es un altar, entonces debe haber santidad, reverencia y limpieza. Hay visitas que siempre dejan un ambiente pesado cuando se van. Hay conversaciones que terminan robándote la paz. Hay personas que cada vez que entran traen crítica, división, quejas o tentación. Y si no estableces barreras espirituales, terminarás compartiendo su carga, su confusión, su contaminación. Proverbios 22, 24, 25 dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma.
La influencia espiritual es más fuerte que la mayoría imagina. Si pasas horas con alguien que desprecia la fe, terminarás debilitando tu convicción. Si convives con quien siembra pecado, tarde o temprano esa semilla comenzará a crecer. Si permites en tu casa a quienes no respetan tu Dios, no te sorprendas si tus hijos pierden el temor al Altísimo. Pero hay esperanza, porque también puedes revertir esto. Puedes tomar autoridad espiritual y declarar: mi casa será un lugar de presencia, no de confusión. En este hogar no se burlará el nombre de Dios. Aquí se respetará la santidad, se honrará la oración, se hablará con edificación. Cuando tomas esa postura con amor pero con firmeza, el enemigo pierde terreno y no estás solo. Hay promesas para ti. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú puedes ser el canal para que tu familia conozca la luz, pero no puedes hacerlo si permites que la oscuridad siga sentada a tu mesa. A veces amar también significa corregir, a veces proteger también significa alejar, y a veces caminar con Dios significa caminar sin ciertas personas por un tiempo, hasta que Él las transforme. Dios está llamando a hombres y mujeres valientes que digan: Señor, yo protegeré mi hogar. Yo no toleraré más lo que entristece tu espíritu. Yo estableceré límites, yo cerraré puertas, yo me levantaré como intercesor, como guardián de mi casa. Y cuando haces eso, algo sucede. El ambiente cambia, la atmósfera se limpia, el Espíritu Santo se queda, no solo visita, porque Él habita donde se le honra. Este no es un llamado al aislamiento, es un llamado a la consagración. Es posible tener relaciones saludables sin ceder al pecado. Es posible amar sin aceptar la contaminación. Es posible caminar en luz sin convivir con las tinieblas. Pero para eso, debes abrir los ojos. Debes ser guiado por el Espíritu. Debes discernir que no todos los que te rodean han sido enviados por Dios. Y si el Espíritu Santo te ha estado inquietando con respecto a alguna persona en tu entorno, escucha su voz. No cierres tus oídos. No calles la advertencia, porque cuando obedeces, Él te respalda. Él abrirá nuevas conexiones. Él enviará personas que edifiquen. Él restaurará a los que hoy están perdidos. Pero primero, debes santificar tu espacio. Hoy es el día de tomar autoridad sobre las relaciones dentro de tu casa, de decir: en este hogar solo se permitirá lo que edifica, lo que honra a Cristo, lo que fortalece la fe. Y esa decisión será el principio de un nuevo mover de Dios en tu familia. Cuando Dios revela que hay costumbres malditas en nuestro hogar, no lo hace para humillarnos ni para condenarnos. Lo hace porque quiere restaurarnos. Él no expone lo oculto para avergonzarnos, sino para sanarnos. Él no revela la oscuridad para acusarnos, sino para liberarnos. Y por eso, después de abrir los ojos a la verdad, es urgente dar el siguiente paso: el proceso de limpieza espiritual, donde toda maldición se rompe con fe, con arrepentimiento y con santidad. Nada cambia en el mundo espiritual sin decisión. Dios puede mostrarte la raíz del problema, puede señalar la grieta, puede alertarte con claridad, pero si tú no actúas, si no rompes con lo que Él ha revelado, si no limpias lo que contamina, la maldición seguirá activa. El enemigo no se va por emoción, no huye con lágrimas, solo retrocede cuando hay autoridad espiritual basada en obediencia radical. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron confrontados por el Señor y que, al reconocer su error, decidieron limpiarlo todo sin dejar rastros. No fue algo simbólico, fue real, fue profundo, fue total. Y el resultado fue un ambiente restaurado, una presencia renovada, un cielo abierto. Uno de los casos más impactantes está en el libro de 2 Crónicas 29. El rey Ezequías subió al trono en tiempos de profunda corrupción espiritual. El templo estaba cerrado, los sacerdotes estaban alejados,
y la nación estaba bajo maldición. Pero Ezequías decidió limpiar la casa del Señor. Llamó a los levitas y les dijo: Ahora me he propuesto hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido para que estéis delante de él y le sirváis. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Comenzaron a limpiar todo lo que estaba contaminado. Sacaron lo inmundo, quemaron lo profano, consagraron nuevamente los utensilios, y cuando terminaron, la gloria de Dios volvió a manifestarse. Eso mismo está disponible para ti. Tú eres sacerdote de tu hogar, y como tal, debes iniciar el proceso de limpieza espiritual, no como un acto emocional, sino como una respuesta sagrada a la voz de Dios. Este proceso tiene 3 pasos esenciales: fe, arrepentimiento y santidad. Primero, la fe, porque nadie se levanta a cambiar lo que cree que no puede cambiar. La fe es la que te hace decir: aunque esto ha estado en mi familia por años, hoy puede terminar. Aunque este hábito está arraigado, en Cristo puede ser arrancado. Aunque esta maldición ha afectado generaciones, yo seré el punto final de esta cadena. La fe ve lo invisible. La fe cree antes de ver. La fe actúa aunque no sienta. Y si tú crees que Dios puede transformar tu hogar, Él comenzará a hacerlo desde el momento en que te levantes con autoridad espiritual. Segundo, el arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento superficial. No basta con decir: perdón, Señor. Es necesario un arrepentimiento que llore por lo que permitió, que sienta dolor por haber entristecido al Espíritu Santo, que tome responsabilidad por lo que se toleró dentro del hogar. David, en el Salmo 51, no dijo simplemente: fallé. Él clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el tipo de arrepentimiento que trae limpieza, porque no busca justificarse, sino ser transformado. Y tercero, la santidad, porque no basta con sacar lo impuro. Es necesario llenar ese espacio con lo que agrada a Dios. Jesús dijo en Mateo 12:43-45 que cuando un espíritu inmundo sale de una casa y la encuentra vacía, vuelve con otros peores, y el estado final es peor que el primero. Por eso, cuando limpias tu casa, no la dejes vacía. Llénala de la palabra, llénala de oración, llénala de alabanza, llénala de la presencia de Dios. Santifica tu casa con decisiones prácticas. Establece un ambiente de adoración. Cambia el contenido que consumes. Ordena tus horarios en torno a la oración. Protege tus puertas espirituales, no como un ritual, sino como una respuesta natural del que has sido liberado. Recuerda, lo que no llenas, el mundo lo invade. Y si no llenas tu hogar con Dios, tarde o temprano la cultura, el pecado, el entretenimiento contaminado o las malas influencias volverán a tomar ese espacio. Por eso, cada día, tú debes ser el guardián espiritual de tu hogar. No por miedo, sino por honra. Porque donde hay santidad, hay respaldo. Donde hay orden espiritual, hay bendición. Muchos preguntan: ¿cómo sé si la maldición se rompió? Y la respuesta no está en una señal espectacular. Está en la atmósfera. Cuando hay paz que antes no había, cuando hay gozo inexplicable, cuando los sueños regresan, cuando los niños duermen tranquilos, cuando la oración fluye sin obstáculos, cuando la palabra se entiende con claridad, cuando el amor vuelve a la mesa. Esa es la evidencia. Porque donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había peso, ahora hay ligereza. Donde antes había temor, ahora hay reposo. Esa es la marca de un hogar que ha sido limpiado por Dios. Y no pienses que este proceso es para familias perfectas. Es precisamente para hogares heridos, quebrados, cansados, pero dispuestos. El Señor no busca casas lujosas, busca altares encendidos, no busca muebles costosos,
busca corazones rendidos. Y si tú hoy decides consagrar tu hogar, Él mismo peleará por ti, restaurará lo perdido y abrirá nuevos caminos. No tienes que hacerlo solo. El Espíritu Santo está listo para ayudarte. Él te mostrará qué objetos sacar, qué relaciones cortar, qué palabras cancelar, qué hábitos cambiar. Él no solo te revela lo que contamina, también te fortalece para romper con ello. No temas, no postergues, hazlo hoy, porque cuanto más rápido limpies, más rápido vendrá la bendición. Y cuando tu hogar sea un lugar santo, serás testigo de lo que solo Dios puede hacer. Cuando un hogar se consagra verdaderamente al Señor, todo cambia. No de manera superficial, sino desde las raíces, no como una emoción pasajera, sino como un nuevo comienzo bajo el gobierno de Dios. Y este es el tiempo, sí, este mismo día, en que el Espíritu Santo te llama a sellar todo lo que has recibido con un acto definitivo. Declarar que tu casa ya no será territorio de maldición, sino morada de la presencia de Dios. Ya no se trata solo de identificar las costumbres que han traído oscuridad. Ahora se trata de establecer una nueva cultura espiritual, una forma de vivir donde cada rincón de tu hogar, cada palabra que se pronuncie, cada objeto que permanezca, cada hábito que se practique, glorifique al Dios vivo. Porque cuando el Señor habita en un lugar, el enemigo no puede resistir, y donde hay luz, la tiniebla no tiene autoridad. La Biblia nos habla de un momento glorioso, cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley que había estado perdido por años en el templo. Al leerlo, se dio cuenta de que su pueblo había estado viviendo bajo maldición por haber ignorado los mandamientos de Dios. Y no esperó. No buscó excusas. No culpó a las generaciones anteriores. Tomó una decisión firme. Rompió los altares paganos, destruyó los objetos contaminados, limpió la tierra y consagró al pueblo nuevamente al Señor. ¿Y sabes qué pasó? La ira de Dios fue detenida. La maldición fue anulada. La restauración comenzó. Eso mismo puede suceder contigo, con tu casa, con tu familia, porque nuestro Dios no cambia. A Él le agrada un corazón quebrantado, una casa que se rinde, un altar que se purifica. La maldición solo permanece donde se tolera el pecado, pero cuando se abre la puerta a la presencia de Dios, esa maldición se rompe, se anula, se deshace completamente bajo el poder de la sangre de Cristo. No te conformes con una casa ordenada por fuera y desordenada por dentro. No te acostumbres a vivir con opresión. No llames normal a lo que está enfermo espiritualmente. No justifiques lo que Dios te ha mostrado que debes sacar, porque la verdadera transformación no ocurre con buenas intenciones, sino con obediencia radical. El Señor te está entregando las llaves para recuperar lo que el enemigo ha robado por años: la paz, la unidad, la alegría, el descanso, la pasión por la oración, la sensibilidad a su voz. Todo eso puede regresar, todo eso puede ser restaurado, pero Él espera tu decisión. Y tal vez ahora mismo sientas resistencia. Tal vez estás recordando costumbres profundamente arraigadas, relaciones que temes soltar, objetos que tienes desde hace años, hábitos que forman parte de tu rutina. Y el enemigo te susurra: eso no es para tanto, no hace falta ser tan radical, lo puedes hacer más adelante. Pero escúchame bien, cada día que pospones tu obediencia es un día que el enemigo se aprovecha de tu pasividad. No negocies con lo que Dios ya sentenció. No razones lo que el Espíritu ya reveló. No retrases lo que el cielo está listo para hacer ahora mismo. Dios está llamando a los padres a levantarse como sacerdotes del hogar, a las madres a proteger la atmósfera espiritual de sus hijos, a los jóvenes a renunciar a lo que contamina su habitación, a los matrimonios a decidir que su casa será una extensión del reino de los cielos. No se trata de perfección, se trata de rendición.
Se trata de tomar la decisión firme y valiente de decir: Señor, todo lo que no te agrada, lo elimino. Todo lo que no te glorifica, lo dejo. Todo lo que entristece tu espíritu, lo corto de raíz. Y cuando tomas esa decisión, no estás solo. El mismo Espíritu de Dios que te ha confrontado, ahora te llenará con poder, con sabiduría, con discernimiento. Él te dará fuerzas para hacer limpieza. Él te mostrará qué debes sacar. Él tocará los corazones de tus hijos, de tu pareja, de tus familiares. Porque lo que tú inicies hoy en obediencia será multiplicado por la gracia divina. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Eso es lo que Dios quiere, hacer morada en tu casa. No solo visitarla los domingos, no solo aparecer en los momentos de crisis. Él quiere habitar, permanecer, caminar por tus pasillos, tocar cada habitación, llenar cada espacio con su gloria, y para eso tu hogar necesita ser santo. Así como el arca del pacto trajo bendición a la casa de Obed-Edom cuando fue tratada con reverencia, pues 2 Samuel 6:11, así también la presencia de Dios traerá bendición abundante donde sea recibida con pureza. Las maldiciones generacionales serán rotas, los ciclos de ruina serán quebrados, las enfermedades sin causa aparente perderán su fuerza, las pesadillas se irán, la desesperanza será reemplazada por propósito, porque donde Dios está, hay vida, hay libertad, hay victoria. Querido hermano, querida hermana, rompe hoy con todo lo que trae maldición. No esperes a que sea tarde. No pienses que mañana será más fácil. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de restauración. No estás escuchando este mensaje por casualidad. Es Dios mismo llamándote a levantar un altar nuevo en tu casa. Un altar donde solo Él sea adorado. Donde solo su palabra sea la guía. Donde su espíritu sea el huésped permanente. Y cuando tomes esa decisión, verás lo que nunca imaginaste. Verás la paz volver. Verás la risa de tus hijos. Verás la unidad restaurarse. Verás la bendición fluir. Y sabrás que lo que antes era un campo de batalla, ahora se ha convertido en un refugio de gloria. Así que levántate, ora, limpia, declara, consagra, porque este es el día en que Dios rompe toda maldición y tu hogar comienza una nueva historia bajo su bendición eterna. Que el Señor bendiga tu casa, tu familia y cada rincón donde su nombre sea honrado. Que su presencia te rodee y su paz gobierne tu hogar, desde hoy y para siempre. Amén.